Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hoy miércoles iniciamos nuestro estudio del discipulado. Estamos compartiendo la enseñanza que nos trae Primera de Juan. Estamos en el capítulo 2, vamos a continuar con el versículo 7. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. ¿Están todos listos? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, que dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Bendita sea la palabra de Dios. Muy bien, hoy el título es un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Permanente es este nuevo mandamiento en un mundo pasajero y cambiante. El apóstol Juan se centra ahora en el mandamiento del amor y en el desafío de poner en práctica el mensaje cristiano. En un mundo donde las tinieblas y el maligno parecen dominar. Un mandamiento donde se establece la primicia del amor. Ese es el nuevo mandamiento que Cristo dio. Ese mandamiento es la primicia del amor de Dios, porque Dios es amor. Veamos lo que dice Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el fundamento, el principio, la razón de este nuevo mandamiento es el amor de Dios. El amor de Dios. Y el mandamiento es: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Si el amor de Dios está en nosotros porque hemos recibido ese amor, conocemos ese amor, entonces podremos también amarnos unos a otros con ese mismo amor. Entonces dice: el que ama es nacido de Dios. Es un nuevo nacimiento. Qué maravilloso. Es un nuevo nacimiento gracias al amor de Dios. Y ese nuevo nacimiento y ese nuevo amor provoca, ¿qué cosa? Conocimiento de Dios. De ese amor ágape que tiene Dios. Por eso es de que el que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Aquel que ha recibido a Cristo tiene nueva vida, nueva criatura. Ahora es conocedor del amor de Dios. Y como es conocedor del amor de Dios, es amor. Es transformado en amor. Qué maravilloso, ¿verdad? El mandamiento antiguo es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Como podemos ver en Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Qué maravilloso, ¿no? Ese es del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús confirmó el antiguo mandamiento. Lo vemos ahí cuando dice en Mateo 22, 36 al 40: Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Qué maravilloso! El Nuevo Testamento que Jesús confirmó con el Antiguo. Y dice, también en sus enseñanzas, este Nuevo Testamento renovó. En Juan 13, versículos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Qué maravilloso, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo. Y ahora nuestro Señor Jesús dice, este es el nuevo mandamiento que está tomado del antiguo mandamiento, pero dice que sigamos el ejemplo de Cristo. Que también yo os he amado. Que también yo os he amado. Así como yo les he amado, ustedes amen. Es el Nuevo Testamento, donde el ejemplo, donde la enseñanza, donde el amor, el poder, estaba de manera real entre sus discípulos. Digamos también tangible, ese amor. Porque el Señor cuidaba, liberaba, hacía milagros, sanaba, enseñaba, daba a conocer quién es el Padre. ¿Cuál es la visión, la misión? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, tal como yo he amado, así también amen ustedes. Ese nuevo mandamiento no solamente es un mandamiento que está escrito, sino un mandamiento hecho. Un mandamiento como testimonio para los demás. Y ese es el nuevo mandamiento. Recibieron los discípulos desde el principio, así como también nosotros los recibimos. En 1 de Juan 3, versículos 11 y 12 dice, porque esto es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Qué maravilloso, ¿no? Cuando vemos a Dios, cuando conocemos a Dios, conocemos el amor. Pero cuando seguimos a Cristo, entonces vemos también sus obras. Buenas, justas, agradables. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, cuando las obras son malas, el amor no ha perfeccionado a la persona. Porque primero tiene que nacer de nuevo y luego el amor de Dios le perfecciona, hace las obras. Qué maravilloso. Cuando recibimos a Cristo, nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces nos entregó un corazón limpio, puro. Fuimos justificados, redimidos, santificados, que quiere decir apartados para hacer el bien. Y es el poder del amor quien nos transforma para poder amar de esa manera,
Dios es amor. Y así como Cristo amó, así también nosotros podemos amar. Porque Cristo fue 100% hombre en este mundo. Qué maravilloso, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo fue dado por Jesús a sus discípulos la noche antes de la crucifixión. Se caracteriza por la medida del amor. Ya no se trata solo de amar al prójimo como a ti mismo, como es en el mandamiento antiguo, sino de amar como Jesús amó. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús tenía el carácter, y ese carácter nos enseñó y nos mostró para tener ese mismo carácter. O sea, el amor de Dios no solamente nos transforma en el interior, nos transforma también en el carácter, en nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y de obrar. Qué maravilloso, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento tenía que cumplirse porque era ley. En el Nuevo Testamento había que vivir ese amor que Cristo nos dio. Qué maravilloso. Para cumplir el nuevo mandamiento de Jesús, dos cosas importantes. El distintivo cristiano es el amor mutuo. Es una marca o sello espiritual que identifica a un verdadero seguidor de Cristo. Siendo seguidor de Cristo, entonces se puede cumplir este nuevo mandamiento que Jesús nos ha entregado. Primero, debemos cumplir permaneciendo en Cristo. La única manera para cumplir este nuevo mandamiento debemos permanecer en Cristo, estar unidos, ligados a Él. En Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, andando como Él anduvo, en dependencia del Padre, amando a sus hermanos, oyendo y haciendo la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Llenos del Espíritu Santo y purificándose de todo pecado. Eso se consigue cuando andamos como Cristo anduvo, cuando guardamos los mandamientos de Dios. Eso nos hace permanecer en el amor. Por eso, para cumplir este mandamiento hay que permanecer en Cristo. Y lo segundo es seguir el ejemplo de Cristo. Seguir en el ejemplo de Cristo. Si hemos sido insertados, unidos y permanecemos en Cristo, como dice, Él es la vid, nosotros la rama. Si permanecemos en la vid, daremos fruto. Y la palabra dice, daremos abundante fruto. ¡Qué maravilloso! Y así fructíferos, debemos dar el ejemplo, que estamos siguiendo a Cristo en plena confianza con Él, permaneciendo en su amor, permaneciendo en la santidad, con gozo, con paz, con sabiduría, con paciencia en los sufrimientos. ¡Qué maravilloso! Y con sacrificio santo, dice. Y sobre todo, agradeciendo a Dios. ¡Qué maravilloso! Eso es el Nuevo Testamento. Es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios. Este nuevo mandamiento no solamente está acá, sino también está en nuestras obras. Y tenemos el ejemplo como H. Cómo nuestro Señor Jesús pensaba, cómo nuestro Señor Jesús sentía y reaccionaba, cómo nuestro Señor Jesús hablaba y cómo Él hacía las cosas.
Esto nos llama a una profunda reflexión y exhortación. El Espíritu Santo redarguye todo nuestro ser para ver si verdaderamente estamos cumpliendo el nuevo mandamiento de conocer a Dios, de conocer el amor, ser transformado por ese amor y seguir el ejemplo de Cristo en toda situación, en toda adversidad, en todo lugar y con toda clase de personas. Qué maravilloso, ¿no? Mandamiento nuevo. Continuamos primera de Juan 2, vamos a seguir con los versículos 8 al 11. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es el verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no, y en él no hay tropiezo. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Wow. El nuevo mandamiento es verdadero en Cristo, es real, es tangible, pero también es luz. Esa luz que alumbra dentro de nosotros. La luz produce vida, la luz produce crecimiento, la luz produce belleza. Cosa contraria y antagónica, el pecado produce oscuridad, tinieblas y un camino incierto hacia un destino incierto. Si estamos andando en luz, no hay tinieblas en nosotros. Si nos mantenemos aferrados al pecado, la luz se va. En lo que respecta al pecado, no hay término medio. No existe una área gris indefinida. Se hace la luz, las penumbras retroceden. No puede habitar la luz y la sombra, la tiniebla. Amar al prójimo es permanecer en Cristo y andar en la luz, donde no hay tropiezos y se sabe que exactamente cuál es el camino y se sabe a dónde se llega. ¿Cuál es el destino final? Qué maravilloso. Andar en la luz significa ser sinceros con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Esto significa que cuando la luz nos revela el pecado, nosotros debemos confesar inmediatamente a Dios y rogar su perdón. Si nuestro pecado hiere a otra persona, le pedimos también perdón a esa otra persona. Andar en la luz significa honradez, obediencia y amor. También incluye el ejemplo de Cristo. Andar como Él anduvo. Desde luego que nadie se convierte en creyente por seguir el ejemplo de Cristo. Pero sin embargo, después de entrar en la familia de Dios, podemos mirar a Jesucristo como el ejemplo, el gran ejemplo de la clase de vida que debemos vivir. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, la luz trae un camino de verdad, un camino a la vida eterna, un camino a la santidad, un camino a la permanencia en Cristo, un camino lleno de paz, de gozo,
de sabiduría, de fe, de esperanza viva, que no se pierde por las condiciones externas que podamos estar viviendo. Qué maravilloso, ¿no? Sigamos en Primera de Juan 2, versículos del 12 al 16, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio escribió a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito, versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es del principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. El nuevo mandamiento también nos trae estas tres cosas. Nos hace obedientes a los hijos, a los padres y a los jóvenes. Porque dice, les da la seguridad de su salvación y de su perdón. Hijos, sus pecados le han sido perdonados, porque han conocido al Padre mediante Cristo y han recibido su amor, y ese amor los transforma. Como dice en Isaías 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y también dicen a los padres: padres, ustedes conocen a Dios por medio de Cristo desde el principio. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué maravilloso, ¿no? El nuevo mandamiento también es entregar ese ejemplo de comunión con Dios a los hijos. Cuando ellos ven nuestra comunión con Dios, cómo amamos a Dios, porque recibimos su amor, entonces también nuestros hijos van a conocer a Dios y van a permanecer en Cristo. Van a conocer más el corazón del Padre. Y esa es nuestra responsabilidad, de dar esa herencia espiritual a nuestras generaciones. Ahora dice a los jóvenes también, el nuevo mandamiento es obediencia a Cristo. Porque dice: jóvenes, ustedes son fuertes en la palabra de Dios, porque permanecen en la palabra y pueden vencer, y vencen y vencerán al enemigo. Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El nuevo mandamiento está para cumplir de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y jóvenes, adultos, ancianos. Permanezcamos en Cristo. El amor de Dios nos seguirá perfeccionando, capacitando. Seremos edificados en la palabra de Dios para cumplir el mandamiento. Qué maravilloso. En Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. El mundo pasa y los deseos, y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el mundo se refiere al sistema mundano, que es el enemigo mortal del Hijo de Dios. Un sistema mundano basado en el orgullo, en la ambición, en el egoísmo, en la codicia, en los placeres pecaminosos. Se ve bien que en estas cosas no hay nada de Dios. ¿Qué es el mundo? Es la sociedad humana sin Dios. El sistema mundano de Satanás incluye el comercio, la política, la religión, la educación, la diversión, los reinos mundiales, las organizaciones mundiales, muchas cosas más. Mediante su sistema mundano, Satanás ofrece a la gente poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales y prestigio social, así como toda clase de placeres pecaminosos. Satanás puede darles a los hombres casi todo lo que desean y así hacer que estén satisfechos, entre comillas, felices. Y así están sometidos, permanecen bajo el dominio de Satanás y excluyen a Dios de sus vidas. 3 áreas son donde, como 3 áreas grandes que trabaja Satanás en el sistema del mundo: los deseos de la carne, la búsqueda descontrolada del placer físico y de los impulsos pecaminosos, los deseos de los ojos. Esa es la otra área donde está involucrado la codicia, el materialismo, el deseo de poseer lo que se ve, ambición, envidia. Y el tercer campo es la vanagloria de la vida, la ostentación, el orgullo y la dependencia de los logros personales, la búsqueda de reconocimiento de los hombres. Buscan el poder, la fortuna, todo para ser idolatrado por los hombres. Entonces, estos son los 3 terrenos de dominio de Satanás: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y en estos 3 vemos que el gobernante es el mismo Satanás. Esto será una sorpresa para muchas personas, pero la Biblia expresa con claridad que la corriente de este mundo está gobernada por Satanás. Lo podemos ver en Efesios 2:2. Satanás permite que los hombres se encarguen de las cosas, pero detrás de ellos Él es el verdadero gobernante. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Satanás es el maligno. No obstante, al decir esto, tengamos en mente que Dios es el gobernante soberano del universo. Satanás domina el sistema mundano únicamente porque Dios se lo permite. Y como dice, ya llega a su fin en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito del sistema mundano? Su propósito es alejar los corazones de los hombres que están en comunión con Dios. Es evitar que hagan la voluntad de Dios. Es romper esa obediencia al ejemplo de Cristo. Satanás tiene algo atractivo y llamativo que ofrece a cada persona. Él engaña a la gente incrédula para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importa. Él quiere que pasen sus vidas buscando estas cosas que están en el mundo para que nunca tengan tiempo de pensar en la necesidad espiritual de ser salvos, en la necesidad de obtener las riquezas del reino de Dios, sino en acumular los tesoros del mundo.
No hagáis tesoros en el mundo, sino hagáis tesoro en el reino de Dios, dice la palabra. Pero la buena noticia es que Jesús venció al mundo. El Señor Jesús vino al mundo para librarnos del poder de Satanás. Aunque estaba en el mundo, Él no era del mundo. Es decir, no era parte del sistema mundano de Satanás. Porque Él dijo, viene el príncipe de este mundo, Satanás, y Él nada tiene en mí. Juan 14:30. El Señor Jesús no solamente venció al sistema mundano de Satanás, sino también nos libró de este. La Biblia dice, el cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo, del sistema del mundo, de este presente siglo malo. Gálatas 1:4. La Biblia nos dice que algún día el sistema mundano de Satanás será reemplazado por el reino de Dios. El Señor Jesucristo reinará sobre el mundo. Él será el Rey de reyes, Señor de señores. Será el gobernante legítimo. Por eso la palabra de Dios dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Qué maravilloso, ¿no? El nuevo mandamiento está en nosotros. Y somos capacitados con el amor de Dios para cumplir ese nuevo mandamiento, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Esto implica ser sus discípulos, no solamente ser oidores, fanáticos o hinchas, sino ser discípulos de Cristo. Cuando somos discípulos de Cristo, podemos vivir y podemos cumplir el mandamiento, el nuevo mandamiento de Dios. Amar a Dios, relación vertical, y amar a nuestro prójimo, relación horizontal. Así funciona. Es el nuevo mandamiento. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y entonces, ahora, conocemos el amor de Dios. Nos transforma ese amor de Dios. Y entonces podemos amar, cumplir ese nuevo mandamiento. Siempre con el ejemplo, la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Los evangelios nos enseñan todo lo que el Señor Jesús ha hecho, hace y seguirá haciendo por cada uno de sus hijos. Entonces, no desmayemos en luchar fuertemente contra este sistema del mundo. Vencer los deseos de la carne, vencer los deseos de los ojos y vencer toda vanagloria de la vida. Nuestro Rey es Jesucristo. Nuestro sistema es espiritual, no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Como dice, estamos de paso. Somos peregrinos extranjeros en este mundo. Pero Él nos ha dado su mandamiento de cumplir este nuevo mandamiento en Cristo Jesús. Porque ya no solamente es ley que entra a la cabeza y se obedece, sino es ley que cuando entra al corazón, el Espíritu Santo transforma para poder brindar ese amor al prójimo, tal como Cristo lo hizo. Para que nadie diga, ¿cómo lo voy a hacer? Que soy débil, no lo puedo hacer. No, todos podemos cumplir el nuevo mandamiento de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Así que oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este nuevo mandamiento en Cristo Jesús. Un mandamiento
que transforma nuestra vida espiritual en un ejemplo y en un testimonio transformado, donde todos pueden aprender y todos pueden ver quién es amor, quién vive en nosotros. Nuestro Señor Jesús nos dio este mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Seguir el ejemplo y la forma incondicional, sacrificial y entrega de Cristo. Ese es el amor, ese es el mandamiento. Somos cristianos y el amor de Dios es nuestro sello, es nuestra identidad y es el verdadero testimonio de que somos discípulos de Cristo. Permanezcamos en Cristo, guardemos sus mandamientos, permanezcamos en el amor de Cristo. Él nos guardará, Él cuidará nuestro corazón, porque ahí hemos atesorado su palabra. Y así permanecemos en su amor, andando como Él anduvo, en dependencia del Padre. Gracias, Señor, porque en la llenura de tu Espíritu Santo nos purificas de todo pecado. Podemos seguir el ejemplo de Cristo, permanecer en la luz, y no hay tropiezo en nosotros, porque amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. No lo aborrecemos, sino que andamos en esa luz que produce vida, crecimiento y belleza. Gracias, Señor. Sigue, Padre Santo, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, sanándonos, salvándonos. Padre, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Hijos han conocido a Dios y han sido perdonados de sus pecados. Padres conocen a Dios por medio de Cristo, y eso deben entregar a sus hijos. Jóvenes, sean fuertes en la palabra de Dios. Cristo permanece en ustedes y pueden vencer al maligno si permanecen en Él. No amemos al mundo ni las cosas de este mundo, porque el mundo no está con Dios. Dejemos que el dominio propio, con el poder y el amor del Espíritu Santo, deseche todo deseo de la carne, todo deseo de los ojos, toda vanagloria de la vida. Mantendremos nuestra vestidura blanca, nuestro vestido de amor, de pureza, de santidad, porque así es tu voluntad, amado Padre. Bendice, Señor, tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Bendice a todos los que están siguiendo, edificados en la palabra, el discipulado virtual. Y bendice, Señor, a todos los que se congregan en tu iglesia, a todo el que está oyendo por alguna red este video, este mensaje. Padre, toca su corazón. Y si no conoce a Cristo, que reciba en su corazón y que confiese que Él es el Señor y Salvador. Y tú empezarás a obrar en Él, Señor, para su salvación y vida eterna. Gracias, Padre Santo. Seguiremos cumpliendo este nuevo mandamiento en el nombre de Jesús. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Un abrazo. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María.
Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.